Capítulo 1. La primera lágrima. Nunca olvidaré la noche en que la estatua de Cristo comenzó a llorar. La luna apenas iluminaba la iglesia de San Miguel. Y el viento arrastraba un silencio tan pesado que parecía presagio de algo terrible. Lucía, una niña de apenas 10 años, fue la primera en ver las lágrimas. Estaba escondida entre los bancos, intentando no respirar para que nadie notara su presencia. Al principio, pensó que era su imaginación. Pero cuando la luz de la vela tembló sobre el rostro del Cristo crucificado, las gotas rojas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No era sangre, ni tampoco agua, era algo más oscuro, algo que parecía absorber la luz a su alrededor. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda y, por un instante, creyó escuchar un susurro: ellos vendrán. Al día siguiente, la noticia corrió como fuego entre los vecinos. Algunos negaban haber visto nada. Otros, los más ancianos, murmuraban que era una señal del cielo, un aviso de juicio o perdón. El padre Antonio, el párroco, prohibió hablar del incidente. El Señor nos prueba de maneras misteriosas, dijo, con voz temblorosa que apenas ocultaba su miedo. Pero Lucía no podía olvidar. Cada noche, antes de dormir, veía la estatua en su mente, con lágrimas que no podían ser secadas. Y, cada vez que pensaba en ellas, escuchaba esos susurros, que ahora se volvían más claros: busca la verdad antes de que sea tarde. Apenas una semana después, comenzaron los primeros sueños. Lucía se despertaba empapada en sudor, con imágenes de la iglesia envuelta en llamas, de sombras que caminaban entre los bancos, y de una figura que la miraba desde el fondo del altar, sonriendo con ojos que no eran humanos. Cada mañana, sus padres notaban su palidez, su silencio absoluto, pero cuando intentaban preguntarle, Lucía solo decía: no puedo explicarlo. La tensión en el pueblo aumentaba. Nadie quería ir a la iglesia por la noche, pero todos hablaban de ella. Se sentía un miedo colectivo, un temblor que atravesaba cada calle, cada hogar. Y mientras el padre Antonio intentaba calmar a los feligreses, un pensamiento lo perseguía: algo terrible estaba despertando, algo que ni él, ni nadie, podía detener. Esa noche, Lucía volvió a la iglesia, decidida. Las lágrimas del Cristo brillaban bajo la luz de las velas, más rojas, más densas. Y de nuevo escuchó el susurro: la verdad vendrá, y temblarán. Fue en ese momento cuando supo que nada volvería a ser igual en su pequeño pueblo, que la revelación que estaba por llegar haría temblar no solo los cimientos de la iglesia, sino la fe y la vida de cada habitante. Capítulo 2. Voces en la penumbra. Esa misma noche, después de ver las lágrimas del Cristo, Lucía no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación y observó cómo la niebla del pueblo se enredaba entre las casas, como dedos invisibles que buscaban atrapar algo, o a alguien. Y fue entonces cuando las escuchó. Al principio, solo eran murmullos, tan suaves que pensó que eran el viento colándose entre las rendijas. Pero poco a poco las voces se hicieron más claras, más insistentes. Susurraban su nombre: Lucía. Lucía, no había miedo en ese tono, sino una urgencia que la paralizó. Cada palabra parecía deslizarse dentro de su mente, revelando secretos que nadie más conocía. Temblando, Lucía se tapó los oídos. Pero los susurros no se detuvieron. Contaban cosas sobre los habitantes del pueblo. Revelaban sus culpas, sus mentiras escondidas. La voz le decía que todo estaba conectado con la estatua que lloraba, con el padre Antonio y con un secreto que había permanecido oculto durante generaciones. Al amanecer, sus padres la encontraron pálida y temblando. Intentaron consolarla, pero ella solo murmuró: ellos me dicen cosas que nadie sabe. Nadie podía explicarlo. El miedo comenzó a crecer entre los vecinos cuando Lucía, con voz temblorosa, reveló detalles que ella no podía saber: las traiciones de los comerciantes, las envidias escondidas, los pecados que cada familia guardaba celosamente. El padre Antonio convocó a Lucía a la iglesia, preocupado por la intensidad de lo que estaba ocurriendo. Allí, bajo la luz mortecina de las velas, la niña describió cómo escuchaba voces provenientes de las sombras, voces que no tenían cuerpo, pero que parecían vivir dentro de cada rincón. El sacerdote sintió un frío recorrerle la espalda. No era normal, nada de esto era normal. Y mientras hablaban, un murmullo comenzó a llenar la iglesia. No provenía de Lucía, ni de ningún feligrés. Era un susurro colectivo, como si las paredes mismas hablaran. Cada banco crujía bajo un peso invisible. Cada sombra parecía alargarse más de lo posible. La verdad se acerca, la verdad se acerca. El miedo se convirtió en paranoia. Algunos vecinos comenzaron a vigilarse entre sí.
desconfiando de la mirada de su propio hermano, de su amigo más cercano. Las voces no solo revelaban secretos, también sembraban caos, enfrentando a los habitantes entre ellos. Lucía comprendió algo que la llenó de terror: las voces no eran solo advertencias. Eran la primera señal de que el pueblo entero estaba a punto de temblar ante algo mucho más grande que ellos. Esa noche, Lucía volvió a escuchar el susurro final: prepárate, la revelación apenas comienza. Y supo, con un escalofrío que le atravesó el alma, que nada ni nadie en su pueblo volvería a ser igual. Capítulo 3. La aparición del sagrado. Aquella madrugada, el pueblo despertó con un silencio más pesado que nunca. Incluso los perros permanecían quietos, como si presintieran algo que los humanos aún no comprendían. Lucía, aún temblando por las voces de la noche anterior, se dirigió hacia la iglesia. No sabía por qué. Solo sentía un impulso que no podía ignorar: algo la llamaba desde el altar. Al abrir la pesada puerta de madera, un olor extraño y dulce inundó el aire, como incienso mezclado con tierra mojada. Y allí, en el centro de la iglesia, apareció. No era la estatua que todos conocían. Era algo vivo, aunque no completamente humano. Su rostro brillaba con una luz tenue que parecía absorber la penumbra. Sus ojos. Lucía jamás olvidaría esos ojos, profundos, infinitos, y a la vez vacíos, mirándola directamente, como si supieran cada pensamiento que había tenido. Lucía, susurró la voz, grave y clara, aunque nadie más estaba presente. La niña sintió que sus piernas se debilitaban, pero algo la impulsaba a acercarse. La figura comenzó a moverse suavemente, flotando sobre el suelo, dejando tras de sí un rastro de luces que parecían llorar lágrimas de fuego. Cada vela de la iglesia se encendió sola, y un coro de murmullos surgió de todas partes, pronunciando palabras que Lucía no comprendía, pero que estremecían su alma. El padre Antonio llegó al instante, alertado por la luz que se filtraba por la ventana. Sus ojos se abrieron con terror al ver lo que nadie podía explicar. La figura se volvió hacia él, y un frío glacial le recorrió el cuerpo. Nunca había visto nada parecido. Era un milagro, pero un milagro aterrador. La verdad, dijo la voz del sagrado, la verdad debe ser revelada. El suelo tembló levemente, y las paredes de la iglesia vibraron como si respiraran. Lucía entendió que lo que veía no era solo un presagio, sino un aviso. El pueblo entero estaba al borde de descubrir secretos que podrían destruirlo. Cada susurro, cada lágrima de la estatua, cada voz de la penumbra, todo había llevado a este momento. De repente, la figura alzó una mano, y en un parpadeo, apareció frente a Lucía una visión: el futuro del pueblo, marcado por temor, traición y revelaciones dolorosas. Lucía sintió un grito atrapado en su garganta, pero era demasiado tarde para retroceder. La aparición del sagrado no solo los había observado, los había elegido. Prepárense, susurró la voz, resonando en cada rincón de la iglesia, porque la verdad no conoce compasión. Esa noche, Lucía comprendió algo que ningún adulto podría entender: el sagrado no venía solo a advertir, venía a despertar. Y cuando despertara, el pueblo entero temblaría. Capítulo 4. El secreto del confesor. El pueblo despertó con un murmullo inquietante. No eran aves, ni el viento, sino el rumor silencioso de algo que todos intuían pero nadie quería nombrar. Lucía, aún temblando por la aparición del sagrado, decidió hablar con el padre Antonio. Algo en su mirada la empujaba a buscar respuestas. El sacerdote la recibió en la sacristía, lejos de las miradas curiosas. Sus manos temblaban mientras cerraba la puerta con llave, y sus ojos, normalmente firmes, reflejaban miedo. Por primera vez, Lucía vio al hombre detrás del púlpito vulnerable, cargado de secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Lucía, hay cosas que no debo decir, cosas que podrían destruir al pueblo, murmuró el padre Antonio, con voz apenas audible. Pero Lucía no se intimidó. Sus ojos brillaban con una determinación que superaba su miedo. Debe decírmelo, padre. Todo está cambiando. Las voces, las lágrimas, no puedo enfrentarlo sola. El sacerdote suspiró, como si estuviera arrastrando siglos de culpa y miedo. Entonces comenzó a relatar un secreto que había guardado desde su juventud. La iglesia de San Miguel había sido construida sobre un antiguo santuario, uno prohibido, dedicado a un culto que practicaba sacrificios ocultos. Cada generación de sacerdotes había prometido silenciar la verdad para proteger al pueblo. Hasta hoy, Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No solo era la revelación lo que la aterrorizaba, sino la certeza de que ahora, el sagrado y las voces de la penumbra conocían ese secreto también. Por eso las lágrimas, por eso las voces, continuó el padre Antonio.
Algo despertó. Y no podemos detenerlo. El pueblo está al borde del juicio. Mientras hablaban, un crujido resonó en la iglesia. Lucía giró la cabeza y vio sombras que se movían entre los bancos. Más densas y rápidas que cualquier sombra común. Las velas parpadearon. Y un susurro colectivo llenó la sala. El tiempo se agota, la verdad debe ser enfrentada. El padre Antonio se arrodilló, murmurando oraciones que no parecían calmar nada. Lucía comprendió que la revelación que estaba por llegar no solo afectaría al pueblo, sino también al sacerdote que había vivido toda su vida escondiendo la verdad. Esa noche, Lucía salió de la iglesia con una mezcla de temor y determinación. Sabía que el secreto del confesor era solo el primer escalón de un abismo más profundo. Y mientras caminaba por las calles desiertas, escuchó un último susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Prepárate, lo que viene no perdona a nadie. El pueblo dormía, inconsciente del temblor que estaba por recorrer su alma. Y Lucía comprendió que su misión apenas comenzaba. Capítulo 5, llamado a la verdad. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, denso, como si el aire mismo contuviera secretos que nadie debía escuchar. Los vecinos se movían con cautela por las calles empedradas del pueblo, murmurando sobre la estatua que lloraba, las voces de la penumbra y el secreto del padre Antonio. Pero nadie estaba preparado para lo que encontrarían esa mañana. Lucía, al llegar a la plaza central, vio un sobre enorme, colocado con precisión en la base del viejo pozo. Estaba sellado con cera roja, y en él, un símbolo desconocido que brillaba bajo los primeros rayos de sol. Su corazón latió con fuerza. Sabía que no podía ignorarlo. Al abrir la carta, las palabras parecían bailar sobre el papel, formando un mensaje que parecía dirigido a cada habitante del pueblo. Acudan esta noche a la iglesia. La verdad los espera. Solo los valientes conocerán el camino. Todo lo que creyeron saber será puesto a prueba. Un murmullo recorrió la plaza. Los ancianos se miraban entre sí con miedo. Los jóvenes con curiosidad peligrosa. Nadie sabía quién había dejado la carta, ni cómo sabía tanto. Algunos comenzaron a discutir. Otros quisieron ignorarla. Pero la sensación de urgencia se apoderó de todos. La carta no era solo un aviso, era una convocatoria a enfrentar lo imposible. Esa noche, la iglesia estaba llena de sombras y luces temblorosas. Cada feligrés entraba con el corazón apretado, temiendo lo que encontraría dentro. Lucía se situó cerca del altar, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Las velas comenzaron a encenderse solas, y una brisa que olía a tierra mojada recorrió el lugar, apagando cualquier sonido humano. De repente, un susurro colectivo llenó la iglesia. La verdad vendrá, y temblarán. Las paredes parecieron vibrar, y un haz de luz descendió del techo, iluminando un espacio vacío que nadie antes había notado, un escalón oculto que descendía hacia la oscuridad. El aire estaba cargado de misterio y de peligro, y cada feligrés sintió como su corazón se aceleraba. El padre Antonio avanzó, temblando, y dijo: «Esta noche, conoceremos lo que ha permanecido oculto por generaciones. Pero tengan cuidado, la verdad no es amable». Lucía observó la luz y las sombras danzantes. Sintió que algo la llamaba desde la oscuridad, como un secreto que debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que aquel llamado no era opcional. La revelación que aguardaba podría cambiar sus vidas, o destruirlas. Y mientras el pueblo contenía la respiración, la iglesia se sumió en un silencio absoluto. Expectante, la noche apenas comenzaba. Y con ella, la primera de muchas pruebas que harían temblar no solo sus cuerpos, sino sus almas. Capítulo 6, el juicio de las almas. La noche había caído sobre el pueblo como un manto pesado, cubriendo cada calle y cada casa con una sombra densa. En la iglesia, las velas crepitaban, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Lucía se encontraba cerca del altar, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras los demás feligreses observaban con miedo y curiosidad, temiendo lo que estaba por venir. De repente, un murmullo surgió desde la oscuridad. No era un murmullo cualquiera, eran voces que susurraban los pensamientos más íntimos de cada persona. Nadie podía esconderse. Cada mentira, cada pecado, cada deseo oculto comenzó a manifestarse frente a ellos. La luz de las velas parecía amplificar sus miedos, mostrando reflejos de lo que habían hecho y lo que aún ocultaban. Primero, apareció la imagen de don Manuel, el comerciante más respetado del pueblo, con las manos manchadas de codicia y traición. Su rostro palideció al ver cómo todos sus secretos eran revelados sin una palabra. Luego, la señora Clara, conocida por su bondad, vio reflejado en la luz de las velas un acto de envidia hacia su propia hermana, algo que nadie había imaginado. Cada feligrés sentía como si sus almas fueran juzgadas,
examinadas por una fuerza que todo lo veía. Lucía temblaba, pero en su interior surgía una fuerza inesperada. Las voces no solo revelaban pecado, también mostraban el arrepentimiento, el miedo y la posibilidad de redención. Comprendió que aquello no era un castigo, sino un juicio. La elección era enfrentar la verdad o dejar que ella los consumiera. El padre Antonio se arrodilló, murmurando oraciones que parecían mezclarse con los susurros del juicio. Su propio secreto, aquel que había guardado durante décadas, apareció frente a todos, su miedo, su culpa y su fracaso en proteger al pueblo de lo que ahora despertaba. Los feligreses observaron con asombro y temor, entendiendo que incluso el guía espiritual no estaba exento de la mirada del sagrado. Una voz profunda llenó la iglesia, resonando en cada pared y en cada alma: el juicio ha comenzado. Aquellos que enfrenten la verdad encontrarán fuerza. Aquellos que huyan, se perderán en la oscuridad. El ambiente se volvió eléctrico. Cada persona se vio obligada a confrontar sus secretos, a mirar dentro de sí misma y decidir si quería ser parte de la revelación o ser consumida por la sombra que crecía. Lucía sintió un temblor recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su papel no era solo observar, sino guiar a los demás en este juicio que definiría el destino del pueblo. Y mientras la noche avanzaba, el juicio de las almas continuaba, sin piedad ni descanso. Las paredes parecían susurrar los nombres de los culpables, y la luz de las velas, cada vez más intensa, mostraba que la verdad no podía ocultarse. Esa noche, nada volvería a ser igual. Capítulo 7. Ecos del pasado. El viento nocturno traía consigo un perfume antiguo, mezcla de tierra húmeda y polvo de siglos olvidados. Lucía no podía dormir. Las voces de la penumbra aún resonaban en su mente. Pero aquella noche, algo diferente la llamó, un murmullo más intenso, más urgente, que parecía provenir del mismísimo suelo del pueblo. Caminó hasta la iglesia, sus pasos resonando sobre los adoquines vacíos. Al cruzar las puertas, la luz de las velas tembló y las sombras comenzaron a danzar, formando figuras que parecían extraídas de recuerdos que nadie recordaba. De repente, la iglesia se transformó ante sus ojos. Los muros mostraban imágenes de tiempos antiguos, escenas de rituales olvidados y secretos guardados bajo el silencio de generaciones. Lucía vio a sus antepasados, con rostros desconocidos y miradas solemnes, participando en ceremonias que nadie en el pueblo había escuchado mencionar. Entre las figuras, reconoció el rostro del primer sacerdote de San Miguel, quien sostenía un libro sellado con símbolos que ahora empezaban a brillar. La niña comprendió que la historia del pueblo estaba marcada por secretos oscuros, pactos y traiciones que habían permanecido ocultos por siglos. Un susurro surgió desde los muros: conocer el pasado es enfrentar el futuro. Las palabras se mezclaban con las visiones, mostrando cómo los actos de generaciones anteriores habían creado la tensión que ahora recorría cada calle, cada hogar. Lucía vio cómo los errores y culpas de antaño se reflejaban en los habitantes actuales: codicia, envidia, miedo, y también la capacidad de redención. El padre Antonio apareció tras ella, con el rostro demacrado por el cansancio y el miedo. Lucía, dijo con voz temblorosa, todo lo que ves, todo lo que escuchas, no es solo un recuerdo. Es una advertencia. La historia del pueblo está viva, y no puede ser ignorada. La niña comprendió que las voces no eran solo para ella, sino para todos los que quisieran escuchar. Cada secreto revelado del pasado era un espejo que mostraba lo que vendría. Los ecos del pasado no solo narraban la historia, la estaban escribiendo de nuevo. En cada decisión, en cada temor, en cada acto de valentía o cobardía. Entonces, un grito distante sacudió la iglesia, y las visiones desaparecieron en un instante, dejando solo la luz temblorosa de las velas. Lucía supo, con un estremecimiento profundo, que lo que había visto no era el final, sino apenas el principio. El pasado había hablado, y su mensaje era claro: la revelación no respetaría a nadie, ni a inocentes ni a culpables. Y mientras caminaba hacia la salida, escuchó un último susurro, más cercano, más intenso: el tiempo se agota, el juicio continúa. Esa noche, el pueblo ya no era el mismo. Los ecos del pasado habían despertado, y con ellos, la certeza de que la verdad estaba a punto de arrasar con todo lo que conocían. Capítulo 8. La sombra de la duda. Desde la madrugada, el pueblo respiraba un aire cargado de sospecha. Cada mirada se convertía en juicio, cada gesto en posible traición. Las voces de la penumbra no habían cesado, y las lágrimas del Cristo aún brillaban en la memoria de todos, recordándoles que nada volvería a ser igual. Lucía caminaba por las calles desiertas, escuchando los murmullos que parecían surgir de las paredes mismas. Cada casa parecía guardar un secreto,
Y cada secreto alimentaba la duda que comenzaba a corroer la confianza entre vecinos. Incluso los amigos más cercanos se miraban con recelo, preguntándose qué escondería el otro. En la iglesia, el padre Antonio intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba y sus ojos delataban miedo. Sabía que la revelación no solo estaba cambiando al pueblo, sino también sus corazones. Y en esa transformación, la sombra de la duda se infiltraba silenciosa, dispuesta a provocar caos. Esa tarde, mientras Lucía observaba desde la ventana, vio como don Manuel, el comerciante codicioso, discutía acaloradamente con su hermano menor, señalando con el dedo y susurrando palabras que nadie más debía escuchar. La señora Clara cerraba con llave su puerta, mirando de reojo a todos los que pasaban, como si temiera que alguien robara sus pensamientos más íntimos. La duda se había convertido en una enfermedad silenciosa, invisible pero devastadora. Y entonces, llegó la primera traición. Un vecino, temeroso de que sus secretos fueran revelados por las voces, comenzó a difundir mentiras sobre otro. La noticia corrió rápido, y en cuestión de horas, antiguos lazos de amistad se rompieron, reemplazados por recelo y miedo. Cada palabra susurrada alimentaba la tensión, y el pueblo comenzó a mirarse a sí mismo como si fuera un enemigo. Lucía sintió un escalofrío. Sabía que la sombra de la duda no era un accidente. Era una prueba, una manifestación de la verdad que el sagrado había comenzado a mostrar. Cada corazón estaba siendo examinado, y cada decisión definiría si el pueblo sobreviviría al juicio que se avecinaba. Cuando la noche cayó, las calles estaban vacías, y la iglesia se alzaba como un faro de misterio. Las velas parpadeaban con un brillo extraño, y Lucía escuchó el susurro que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. La sombra conoce sus secretos, y los llevará al límite. Ese día, el pueblo comprendió que el enemigo no estaba fuera, estaba dentro, en sus propias dudas, en sus propios miedos, en cada mirada cargada de sospecha. Y mientras Lucía cerraba los ojos para dormir, supo que la revelación apenas comenzaba, y que el juicio del alma se acercaba con paso firme e implacable. Capítulo 9. El eco de la traición. La luna se alzaba alta sobre el pueblo, bañando las calles empedradas con su luz fría y plateada. Nadie dormía esa noche. La sombra de la duda había crecido hasta convertirse en paranoia. Y ahora, la traición se preparaba para hacer su aparición. Todo comenzó cuando Julián, el confidente más cercano del padre Antonio, desapareció del altar durante el rezo nocturno. Nadie lo vio salir, pero al amanecer, sus palabras habían circulado por todo el pueblo, llevadas como un veneno invisible, secretos que debían permanecer ocultos, nombres que nunca debieron ser pronunciados, verdades que desgarraban los corazones. Los habitantes se miraban entre sí con miedo y sospecha. Aquello que creían seguro y conocido se desmoronaba ante ellos. La traición de Julián no solo había revelado mentiras y pecados, sino que había abierto la puerta a un caos que ya no podía ser contenido. Cada amistad, cada alianza, parecía ahora un frágil hilo que podía romperse con cualquier palabra. Lucía observaba todo desde el altar, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón encogido. Sentía que la traición no era solo un acto de Julián, sino un eco de la fuerza que despertaba dentro de la iglesia. El sagrado, la estatua que lloraba, las voces, todo conspiraba para revelar lo que nadie quería enfrentar, la vulnerabilidad de cada alma. El padre Antonio cayó de rodillas, derrotado y temblando. Su fe, que hasta entonces había sido su escudo, ahora se veía sacudida por la traición de alguien en quien confiaba ciegamente. Susurros de culpa llenaron la iglesia, como si cada piedra conociera los pecados de los habitantes. La verdad no perdona, resonó en la penumbra, y cada feligrés sintió que la fuerza que los observaba no tenía compasión. Mientras la noche avanzaba, la traición se transformó en miedo palpable. Don Manuel se encerró en su casa, temiendo que sus propios secretos fueran expuestos. La señora Clara lloraba en silencio, sintiendo que la confianza había sido robada de su vida. Y Lucía comprendió que incluso el más pequeño pecado podía ser amplificado, revelado y utilizado contra ellos. La figura del sagrado apareció de nuevo, flotando sobre el altar, y su voz profunda resonó en toda la iglesia: la traición siempre encuentra su eco, y aquellos que la cometen deberán enfrentar la oscuridad que despiertan. Lucía supo entonces que el pueblo estaba en un punto sin retorno. La traición había encendido la chispa del juicio definitivo, y nada ni nadie podría escapar a la revelación que se acercaba. Aquella noche, los ecos de la traición se extendieron como un río de sombra, listo para arrastrar a todos con él. Capítulo 10. El milagro oscuro. La noche se extendía como un manto negro sobre el pueblo. Las calles, vacías y silenciosas,
Parecían contener la respiración de todos los habitantes, temerosos de lo que la oscuridad podía revelar. En la iglesia, las velas parpadeaban con un brillo extraño, y las sombras parecían alargarse y retorcerse, observando cada movimiento. Lucía se encontraba junto al altar, con los ojos abiertos de par en par, mientras una luz cegadora descendía del techo, iluminando la estatua del Cristo. Pero esta vez, no eran lágrimas rojas lo que resbalaban por sus mejillas, eran gotas de un líquido dorado que brillaba con un resplandor sobrenatural. Un milagro. El pueblo entero se reunió, incapaz de apartar la vista. Algunos murmuraban oraciones de agradecimiento, otros sentían una mezcla de temor y asombro. Pero Lucía, observando la escena, sintió un escalofrío profundo. Algo en ese milagro no era puro. No era solo luz y esperanza. Había un peso, un mensaje oculto que la estatua enviaba a cada alma presente. De repente, los susurros regresaron, más intensos, más urgentes. No solo revelaban pecados, sino que ahora mostraban futuros posibles, caminos que cada habitante podría seguir, algunos llenos de gloria, otros de destrucción. Cada feligrés sintió como sus deseos, miedos y secretos se entrelazaban con la luz del milagro, y comprendieron que este no era un regalo, sino una prueba. El padre Antonio cayó de rodillas, temblando, reconociendo la magnitud del milagro oscuro. Esto no es solo un milagro, es un juicio envuelto en luz, murmuró con voz quebrada. Lucía se acercó a la estatua, sintiendo que la energía que emanaba no solo iluminaba, sino que también penetraba su mente. Escuchó un susurro claro, que parecía provenir de lo más profundo del sagrado: solo los que enfrenten la verdad con valor sobrevivirán. Los demás serán consumidos por su propia oscuridad. El milagro dorado comenzó a moverse lentamente, dejando un rastro de luz que formaba símbolos antiguos sobre el suelo de la iglesia. Cada símbolo parecía elegir a alguien, señalando su destino. Algunos vecinos se arrodillaban, llorando y suplicando, mientras otros se apartaban, llenos de terror ante lo que veían. Lucía comprendió que esta revelación no era un fin, sino el inicio de un camino peligroso. La luz dorada no curaba ni consolaba. Abría los ojos al juicio, al misterio, y a la revelación final que aún estaba por venir. Esa noche, el pueblo sintió que la frontera entre lo divino y lo aterrador se desdibujaba, y que nadie podría escapar del milagro oscuro que los había elegido. Capítulo 11. La pesadilla dorada. El amanecer no trajo consuelo. La luz del sol parecía pálida, como si temiera tocar el pueblo que había sido marcado por la noche. Los murmullos de la iglesia todavía resonaban en la mente de Lucía, y el milagro dorado de la estatua del Cristo ya no parecía un signo de esperanza, sino el inicio de una pesadilla que consumía lentamente las almas. Al entrar en la iglesia esa mañana, Lucía notó algo distinto. El rastro de luz dorada que había dejado el milagro aún brillaba tenuemente en el suelo, pero ahora se movía, cambiando de forma, formando figuras humanas que se retorcían y agitaban como si estuvieran vivas. Cada símbolo parecía un portal a una visión que no podía comprender completamente, y la sensación de peligro era palpable. Los feligreses comenzaron a sentir los efectos de la pesadilla dorada. Algunos vieron ante sus ojos sus mayores miedos convertidos en realidad: traiciones pasadas, secretos oscuros y culpas que habían enterrado durante años. Otros comenzaron a escuchar voces que no pedían perdón, sino que exigían justicia, acusando sin descanso. Cada rincón de la iglesia estaba impregnado de una energía que no podía ser ignorada ni contenida. Lucía sintió como una de las figuras de luz dorada se dirigía hacia ella. La visión le mostró escenas de su propia vida, decisiones que aún no había tomado y caminos que podrían llevarla a la salvación o a la destrucción. Su corazón latía con fuerza mientras comprendía que este milagro no era benevolente, era un juicio vivo, que obligaba a enfrentar la verdad más profunda y dolorosa de cada uno. El padre Antonio, incapaz de contener la desesperación, murmuró entre lágrimas: Esto no es un milagro. Es una advertencia, y una prueba que puede consumirnos a todos. La pesadilla dorada parecía expandirse más allá de la iglesia. Lucía salió al exterior y vio cómo los símbolos de luz se reflejaban en las ventanas de las casas, iluminando los rostros de los vecinos con una claridad aterradora. Cada mirada mostraba miedo, remordimiento y una mezcla de asombro y terror. La revelación no solo se limitaba al altar, ahora tocaba cada hogar, cada corazón. Lucía comprendió que no podía enfrentar esta prueba sola. La pesadilla dorada exigía valentía, verdad y unidad, aunque la sombra de la duda y la traición todavía flotaban entre los habitantes. El milagro que parecía puro había mostrado su rostro oscuro, y la próxima noche prometía revelar aún más secretos y desafíos que pondrían al pueblo entero al borde del abismo. Mientras caminaba entre las sombras y la luz temblorosa,
Escuchó un último susurro que parecía provenir de lo más profundo del sagrado: solo aquellos que abracen la verdad encontrarán la salida, los demás se perderán en la oscuridad eterna. Esa noche, el pueblo supo que nada volvería a ser igual. La pesadilla dorada había comenzado. Y la revelación que aguardaba estaba lista para cambiarlo todo. Capítulo 12. La revelación final. El pueblo despertó con un silencio que pesaba más que cualquier sombra. Las calles vacías parecían contener la respiración de todos los habitantes, como si supieran que esa mañana cambiaría sus vidas para siempre. Lucía caminaba hacia la iglesia, sintiendo cada paso como un presagio, con la certeza de que lo que estaba por suceder no podía evitarse ni ignorarse. Al entrar, la luz de las velas la cegó momentáneamente. La estatua del Cristo ya no estaba sola, detrás de ella. Un halo de luz dorada y sombras se entrelazaba, formando figuras que parecían flotar entre lo humano y lo divino. Cada figura mostraba un momento del pasado, presente y futuro del pueblo, revelando secretos, culpas y deseos que habían permanecido ocultos por generaciones. El padre Antonio se arrodilló en silencio, incapaz de hablar. Lucía, con el corazón latiendo desbocado, comprendió que el sagrado no solo observaba, sino que juzgaba y guiaba hacia la verdad más profunda. La voz, resonando desde lo más alto del altar, llenó la iglesia. Ha llegado el momento de enfrentar la verdad. Todo lo que creyeron conocer será puesto a prueba. Solo quienes acepten su destino y comprendan su alma encontrarán la luz. Las paredes comenzaron a temblar, y las figuras se acercaron lentamente, proyectando visiones intensas, traiciones, deseos prohibidos, arrepentimientos y actos de valentía. Cada vecino enfrentaba lo que había evitado mirar. Lucía vio la codicia de don Manuel, la envidia de la señora Clara, los secretos ocultos de Julián y también la propia culpa del padre Antonio, que se mostraba en todo su esplendor. Pero entre la oscuridad y el miedo, emergió una verdad sorprendente: el sagrado no venía solo a castigar. Cada revelación era también una oportunidad de redención, una invitación a cambiar, a limpiar sus almas y enfrentar la sombra que habían llevado dentro. La luz dorada comenzó a envolver a los feligreses, mostrando que incluso los corazones más oscuros podían hallar el camino hacia la claridad. Lucía comprendió entonces que todo había sido un proceso, una serie de pruebas que habían despertado al pueblo de su letargo espiritual. La estatua, las voces, la pesadilla dorada y el milagro oscuro eran piezas de un mismo mensaje: la verdad no solo revela el pecado, sino también la capacidad de superarlo. El silencio se apoderó de la iglesia, y por primera vez en semanas, un sentimiento de paz se mezcló con el miedo. La revelación final había llegado. No era un castigo definitivo, sino la oportunidad de renacer, de reconstruir sus vidas y de enfrentar el futuro con coraje y honestidad. Lucía miró a sus vecinos, y en sus ojos vio el mismo entendimiento. La ciudad había sido sacudida, temblado y probada. Ahora, el pueblo entero estaba listo para enfrentar la vida con la claridad de quienes habían conocido la verdad más absoluta. Y mientras la luz dorada se desvanecía lentamente, una voz final susurró desde el sagrado: ¿quién conoce su alma? No teme a la oscuridad. Esa mañana, el pueblo despertó, cambiado para siempre. La revelación final había cumplido su propósito. Capítulo 13. Las sombras que regresan. El pueblo despertó con una calma engañosa. Las calles estaban vacías, pero el aire parecía cargado de secretos que aún no habían sido revelados. Lucía caminaba hacia la iglesia, sintiendo una vibración en el suelo que recorría cada piedra, cada rincón. La revelación final había pasado, pero algo permanecía latente, acechando en las sombras. Al abrir las puertas de la iglesia, la luz del sol apenas tocaba el altar. Todo parecía tranquilo, pero Lucía sintió un escalofrío. Las sombras del milagro oscuro comenzaban a moverse de nuevo, más densas, más intensas, como si la noche anterior hubiera despertado algo que no quería desaparecer. De repente, los susurros regresaron, más claros y precisos. No hablaban de pecados ni de culpas, sino de advertencias, nombres olvidados, secretos enterrados y traiciones que aún esperaban su momento. La voz del sagrado parecía más profunda, resonando en la mente de Lucía. Aquellos que creyeron en la redención, aún deben enfrentar la sombra que han ignorado. Lucía comprendió que la revelación final no había sido suficiente. La oscuridad que se había despertado con la pesadilla dorada seguía viva, y ahora buscaba completar lo que había comenzado. Cada vecino sentía una presión en el pecho, como si su pasado y su presente se mezclaran en un mismo instante, recordándoles que nada estaba completamente seguro. Don Manuel y la señora Clara se acercaron a Lucía, pálidos y temblorosos, confesando secretos que aún no habían revelado. Julián, que había traicionado al pueblo, apareció de repente,
con una mirada que mezclaba arrepentimiento y miedo. Cada confesión parecía calmar la sombra momentáneamente, pero su presencia era inquietante, recordando que la paz nunca sería definitiva. El padre Antonio levantó la voz, intentando guiar a todos. Debemos enfrentar la verdad que aún nos acecha. Solo reconociendo nuestras sombras podremos sobrevivir a lo que viene. Lucía dio un paso adelante, mirando al altar, donde las sombras danzaban sobre la luz dorada que permanecía tenue. Comprendió que la revelación no era un final, sino un ciclo. La luz y la oscuridad debían coexistir, y la valentía consistía en elegir enfrentarlas sin miedo. Y mientras el sol se escondía tras las montañas, un último susurro recorrió la iglesia: las sombras regresan, pero quienes conocen su alma podrán guiarlas. Esa noche, el pueblo comprendió que la lucha no había terminado. Las sombras que regresaban eran un recordatorio de que la verdad y la oscuridad siempre caminaban juntas, y que enfrentar lo desconocido era la única forma de sobrevivir. Capítulo 14. El despertar de los secretos. La noche había caído con un silencio pesado, casi mortal. Las calles del pueblo parecían contener la respiración, y cada ventana mostraba reflejos que no pertenecían a este mundo. Lucía caminaba sola hacia la iglesia, sintiendo que cada paso la acercaba a un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Al entrar, el altar estaba iluminado por un resplandor que no parecía provenir de las velas. La luz dorada del milagro oscuro se había intensificado, proyectando sombras que danzaban con vida propia. Cada movimiento parecía contar una historia, y Lucía comprendió que no eran solo recuerdos, eran secretos que habían permanecido dormidos durante generaciones, esperando ser revelados. El padre Antonio apareció detrás de ella, pálido y tembloroso. Su voz era apenas un susurro. Lucía, esto es más grande de lo que imaginamos. Todo lo que hemos visto, cada confesión, cada traición, está despertando un poder que va más allá del entendimiento humano. De repente, las sombras comenzaron a separarse, mostrando figuras del pasado del pueblo. Hombres y mujeres cuyos nombres nadie recordaba, pero cuyas acciones habían marcado el destino de cada vecino. Traiciones, pactos oscuros, promesas incumplidas, todos los secretos salieron a la luz, como si el sagrado mismo exigiera que se conocieran. Lucía sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Comprendió que el milagro oscuro no solo juzgaba, sino que otorgaba la oportunidad de corregir los errores del pasado. Pero también sabía que cada revelación traía consigo un riesgo. Enfrentar demasiado podía destruir la mente y el alma de quien se atreviera. Las sombras comenzaron a acercarse, pero esta vez no eran hostiles. Mostraban caminos, elecciones y posibilidades. Cada feligrés debía decidir, aceptar la verdad y buscar la redención, o rechazarla y dejar que la oscuridad los consumiera. La tensión en el aire era insoportable, y la iglesia parecía respirar con ellos. Sintiendo su miedo y su valentía, Lucía dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia la luz dorada. Una voz profunda resonó en todo el templo. Quien abrace la verdad y enfrente sus secretos, encontrará la fuerza para guiar a los demás. Quien rehúse, quedará atrapado en la sombra de sus errores. El pueblo contuvo la respiración. Cada secreto revelado, cada miedo enfrentado, despertaba un poder que nadie había imaginado. Lucía comprendió que la noche siguiente sería decisiva, la revelación final se acercaba. Y con ella, el destino del pueblo entero. Mientras las sombras se arremolinaban lentamente alrededor del altar, un último susurro recorrió la iglesia: el despertar ha comenzado, y solo los valientes sobrevivirán. Esa noche, el pueblo comprendió que la verdad no es solo liberación, sino también desafío, y que enfrentarse a los secretos más profundos era la única manera de salvar sus almas. Capítulo 15. La luz que todo lo revela. El amanecer se filtraba lentamente por las ventanas de la iglesia, pero la luz no era suficiente para disipar las sombras que aún danzaban sobre los muros. Lucía caminaba hacia el altar, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor que marcaba el destino del pueblo entero. Hoy todo debía resolverse: secretos, traiciones, pecados y redenciones estaban a punto de encontrarse en un mismo instante. La luz dorada del milagro oscuro brillaba con una intensidad sobrenatural, proyectando figuras que combinaban pasado, presente y futuro. Cada feligrés estaba inmóvil, atrapado entre el miedo y la esperanza. Algunos lloraban, otros temblaban, pero todos sabían que no había escapatoria. La revelación final estaba sobre ellos, y sus almas estaban a punto de ser juzgadas y liberadas. El padre Antonio, con la voz temblorosa pero firme, proclamó: hoy enfrentamos la verdad absoluta. Solo quienes abracen la luz podrán sobrevivir y guiar al pueblo hacia un futuro distinto. Entonces, la estatua del Cristo comenzó a emitir un resplandor cegador. Las sombras se retiraron lentamente,
dejando al descubierto la esencia de cada alma, lo bueno, lo malo, lo escondido y lo revelado. Los secretos de generaciones salieron a la luz. Y con ellos, la comprensión de que cada acto, cada pensamiento, había construido la historia del pueblo. Lucía cerró los ojos y sintió como la energía de la luz dorada la atravesaba, revelándole la totalidad de su ser. Vio sus miedos, sus dudas, pero también su valor y su capacidad para cambiar el destino de aquellos que amaba. Abrió los ojos y comprendió, la verdadera revelación no estaba solo en conocer los secretos, sino en aceptarlos, perdonarse a sí mismos y a los demás, y tomar decisiones conscientes para el futuro. Los feligreses se arrodillaron, uno a uno, mientras la luz los envolvía, purificando sus culpas y fortaleciendo sus corazones. La traición, la envidia y el miedo fueron reemplazados por entendimiento y valentía. El pueblo entero parecía respirar al unísono, sintiendo que la historia se reescribía con cada alma que aceptaba la verdad. Un susurro final recorrió la iglesia, profundo y poderoso. ¿Quién conoce su alma? No teme la oscuridad. ¿Quién abraza la luz? Guía a los demás. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. La pesadilla dorada, la traición, los secretos del pasado y los milagros oscuros habían culminado en este momento. La luz que todo lo revela había cumplido su propósito, no solo mostrar la verdad, sino transformar el pueblo, otorgándole la fuerza para reconstruirlo desde el amor, la honestidad y la fe. Esa mañana, el pueblo despertó cambiado para siempre. La revelación final había terminado, pero la historia de sus almas recién comenzaba. Y mientras Lucía miraba el horizonte, supo que la verdadera luz no estaba solo en el milagro, sino en cada corazón dispuesto a enfrentarse a la verdad. Epílogo, el susurro que permanece. Meses habían pasado desde la gran revelación. El pueblo parecía tranquilo, como si el milagro y la pesadilla dorada hubieran sido un recuerdo distante. Sin embargo, quienes habían enfrentado la luz y la sombra sabían que nada desaparece por completo. Los secretos podían descansar, pero los ecos de la verdad permanecen para siempre. Lucía caminaba por las calles que antes le parecían familiares, ahora percibiéndolas con una claridad diferente. Cada casa, cada ventana, cada sombra, llevaba consigo un murmullo que solo aquellos que habían sido tocados por la revelación podían escuchar. No eran advertencias ni amenazas, eran susurros de conciencia, recordatorios de que la verdad y la luz siempre caminan junto a la oscuridad. El padre Antonio, sentado en el altar de la iglesia, contemplaba la estatua del Cristo. Sus lágrimas no eran de miedo, sino de gratitud. Había aprendido que la fe no es la ausencia de duda, sino la fuerza para enfrentarla. El milagro dorado, que una vez sembró terror y confusión, se había transformado en un guardián silencioso, un recordatorio de que cada alma tiene la oportunidad de redimirse. Lucía se acercó al altar y escuchó el último susurro, más cercano y cálido que nunca. El pasado enseña, el presente prueba, y el futuro espera, pero solo quienes escuchan con el corazón podrán guiarse. El viento recorrió el pueblo, llevando consigo los ecos de voces antiguas, risas olvidadas y secretos revelados. Lucía sonrió, comprendiendo que aunque la revelación había concluido, la historia del pueblo y de cada alma que lo habitaba continuaría, porque la verdad no es un evento, sino un camino, un susurro que permanece, recordando a todos que la luz y la oscuridad coexisten, y que el valor reside en enfrentar ambas. Mientras el sol se alzaba, bañando el pueblo con su luz dorada, Lucía sintió paz. La revelación había dejado cicatrices, sí, pero también esperanza, y en ese equilibrio entre sombra y luz, supo que el verdadero milagro no estaba en la estatua, ni en la luz dorada, sino en cada corazón dispuesto a escuchar el susurro que permanece.